Hola amigos de Cine, estamos con Sara Seligman, quien anda de flamante debutante con un largometraje que se llama Coyote Lake. Sara, gracias por esta entrevista. No, gracias a ti por invitarme. Oye, Sara, hay mucho que quiero platicar contigo de tu película, pero creo que la parte primera y fundamental es, has tenido muchos trabajos técnicos, pasaste por asistente de esto, por director de fotografía en algunas cosas, por muchos puntos. ¿Qué te hace tomar la decisión de decir, ¿saben qué? Basta, es el momento que yo me ponga detrás de cámaras y me aviente con un proyecto? Pues sí, tienes razón, tengo muchas posiciones y desde que empecé a estudiar cine, yo sabía que quería dirigir, pero toma tiempo, tomó tiempo darme cuenta que si quería dirigir yo tenía que crear mi propia oportunidad al 100%. Estaba haciendo cortometrajes, pero como que creo que me faltaba un poco de autoestima, de tener el valor de decir, bueno, puedo hacer un largometraje. Escribo el largometraje, lo mando a algunos festivales de cine para que el puro guión y gana. Y bueno, esto me trae un poco de atención y hay compañías productoras y financieras que quieren el proyecto, pero lo quieren comprar y no quieren que yo lo dirija. Entonces, existen 6 años, que fue el tiempo que me tardé en desarrollar la idea y realmente conceptualizarla y hacerla, y después a partir de que gana en el festival a que se produce, otros 4 años de intentar convencer a la gente de que sí puedo dirigir, de que no voy a vender el guión para que alguien más la dirija. Y entonces, bueno, mientras tanto tengo que vivir de algo, entonces estoy haciendo todos los otros trabajos. Algo que sorprende de Coyote Lake es precisamente la dirección. Por momentos muy sobria, cuando tiene que ser escabrosa, se vuelve escabrosa, pero siempre logras mantener un balance muy interesante, muy atinado con la historia que estás llevando. Me imagino que estos 6 años que tuviste, ahora sí que el guión en manos, te sirvió para pensar, repensar y volver a pensar cada toma, ¿verdad? Exactamente, creo que en su momento, obviamente yo tenía mucha ansiedad y muchas ganas de hacer la película en ese momento, pero lo que eventualmente creo que como a los 3 años me di cuenta y le comento a mis amigas directoras que quieren hacer lo mismo es que afortunadamente como directores no tenemos como una fecha de caducidad, una edad en la que ya no podemos hacer nuestro trabajo por cuestiones estéticas, y cada año que pasa estamos ganando más entendimiento de la vida, más experiencia de vida, creciendo y cambiando nuestros puntos de vista, y todo esto va a enriquecer la película. Entonces llegó un momento en el que la espera sí fue frustrante por el hecho de que me dijeran que yo no lo puedo dirigir, pero era más creativamente un trabajo de agregarle capas a la película, a los personajes, a las escenas, y bueno, aprovechar que eso existió, porque ya a la hora de la hora, cuando me dicen que sí se hace la película, solamente tengo 3 semanas de preproducción, que para todos mis cortometrajes he preparado más. Entonces fue muy, muy corto, pero me ayudaron esos 6 años de espera para estar lista en tan poco tiempo. ¿Cómo fue llegarle a Adriana Barraza para este personaje? Desde que cuando la idea empezó como un cortometraje que solamente trataba de la relación madre-hija. Y desde ese entonces, en la escuela fue un trabajo de graduación. El maestro nos preguntó si pudieses tener a cualquier actor o actriz del mundo, sin importar la fama, ¿quién sería? Y yo dije Adriana Barraza. Yo sabía que era la actriz perfecta para este personaje. Entonces, cuando empiezo a escribir el guión, yo sabía que como directora primeriza iba a tener un bajo presupuesto, yo no tengo una carrera, entonces lo único que le podía ofrecer es un personaje interesante, un personaje que como actriz fuera divertido, rico, difícil, multifacético. Entonces lo escribí con eso en mente, y cuando termino el guión se lo mando a su equipo con una carta explicándole por qué quiero que sea ella la protagónica. Y todavía no me la puedo creer que dijo que sí. Como que tenía un plan, pero jamás me imaginé que el plan iba a funcionar.
Y cuando me dijo que sí, quería hablar conmigo, ¿no? Antes de decir que sí al 100%, tuvimos una llamada de Skype y hablamos del proyecto y desde nuestro punto de vista. Y ella fue la primera persona en adjuntarse al proyecto, no nada más la primera actriz, la primera persona. Antes de que cualquier compañía productora creyera en mí, Adriana Barraza creyó en mí. Y eso fue lo que me ayudó a tener fuerza para que cuando me decían que no podía, seguir adelante, levantarme del rechazo y seguir adelante. Y luego por el otro lado tienes a Camila Méndez, Sí. que, que déjame decirte, vas a hacer que pase para muchos de ser un sueño en pantalla, ser una pesadilla en pantalla. ¿Eh? Se Pido vuelve una aterradora. disculpa. ¿Eh? Sí. Sí, es un personaje completamente diferente a lo que hace normalmente, sobre todo a su trabajo en Riverdale, que es muy bueno, pero yo creo que como actriz aceptó por lo mismo, porque era muy divertido hacer algo tan diferente, desde no traer maquillaje hasta, bueno, emocionalmente hacer todo lo que tiene que hacer para esta película. Sí, es impresionante ver sobre todo la mancuerna que hacen ellas dos, la química que tienen. Pareciera realmente una relación madre-hija, no solamente por la parte de odio que hay involucrada, sino por la parte de amor, porque hay mucho amor. De hecho, sin revelar nada, en el último acto de la película, lo que conlleva a la protagonista, a Camila, muchas cosas, es el amor a otra persona, el amor a su madre, el amor a todo. Eh, Exacto. ¿Cómo tuviste esta madurez para llevar este guión? Ay, sí, no sé qué decirte, no sé si es madurez, pero gracias. Bueno, es impresionante. Y bueno, y ahora sí, hablando un poquito también de la película, a mí me recuerda mucho un caso del viejo este, de una familia que mataba a gente que llegaba a vivir a la posada y que fueron descubiertos por la montura del caballo que pertenecía al hermano de uno que llegó a buscar a su hermano. ¿No? No me sabía esa historia. ¿Cómo crees? La voy a buscar. Me encanta. Es, ya estaba viendo la película y por lo que va sucediendo, con la parte de los lentes, por ejemplo, yo decía, me recuerda completamente este punto. Se la conocerás, se habrá inspirado en ella, me voy a decir que no. ¿En qué te inspiraste para escribirla? Porque créeme, a mí me recuerda mucho este caso, es del viejo este, y era una familia, ¿eh? Padre, madre y la hija, que se dedicaban a matar viajeros, les robaban las pertenencias y lindamente los enterraban abajo de la casa. Wow. Hasta Me que un encanta. hermano de uno lo encontró la moldura del caballo del Claro. hermano y se descubre todo. Escaparon y nunca los encontraron, de hecho, si mal lo recuerdo. Pero tú, bueno, entonces, ¿en qué te inspiraste tú para esta película? Estoy en shock y inmediatamente de terminar entrevistas hoy voy a buscar esa historia y gracias por compartirlo. Mi camino fue un poco diferente, pero también está inspirada en historias reales. Entonces, la primera parte de la inspiración es la relación madre-hija que son asesinas y esta está inspirada en un artículo de periódico de una madre-hija que eran cómplices en crimen durante la Primera Guerra Mundial en Francia y por el hecho de que era durante la guerra tiraban los cuerpos en el río y pues la gente los encontraba y era otro cuerpo de otro soldado, no se investigaba más allá, ¿no? Entonces yo quería como escribir algo que analizara la relación madre-hija como esta complejidad, como dices, el amor y el odio, lo opuesto, algo muy lleno de contradicciones, porque eso es parte de la vida, pero quería llevarlo a un extremo y pues el hecho de que fueran criminales lo empujaba a un extremo. Cuando paso del cortometraje al largometraje, sé que tengo que explayarme y por ser mi primera película, no lo quería hacer una película de época porque es mucho más caro, ¿no? Entonces estoy pensando, ¿cómo puedo hacer que esta madre e hija existan en este mundo presente sin que las cachen? Y es entonces donde encuentro otro artículo de periódico de una pareja estadounidense en un lugar que se llama Lago Falcón, en la frontera entre México y Estados Unidos, donde la pareja se va a pescar y al final del día regresa la esposa sin el marido y dice, pues es que a mi marido lo asesinó los de un cartel. Y pues hay muchas dudas, ¿no? ¿Cómo logró ella escaparse? ¿Por qué ella no está herida ni un rasguño? Había algo de un barco y un jet ski, muchas dudas,
pero la policía no pudo hacer una investigación porque el cartel efectivamente tiene control de esa zona y en el momento en el que llega la policía a investigar, pues no los dejan. Entonces el caso quedó abierto con muchas preguntas abiertas y en ese momento pensé, claro, este es el lugar perfecto para que esta madre e hija puedan vivir siendo criminales sin que las cachen. Sobre todo aprovechando el hecho de que pues nuestra sociedad es machista y al ser mujeres inmediatamente ya ganan como puntos de inocencia porque jamás las creemos capaces de eso. Las mujeres tienen, no es bueno el mundo machista, pero tenemos eso a nuestro favor, ¿no? Que siempre nos dan como una idea de que somos inocentes de hacer algo tan terrible. Y por otro lado, cuando empiezo a escribir el guión, me doy cuenta que además la circunstancia me permite hacer un poco un análisis de la situación violenta que hay en la frontera, que hay en México y en Estados Unidos, sin que la historia se trate del narcotráfico o de migrantes, tocar el tema y tocar como los diferentes puntos de responsabilidad que tenemos. Para mí cada personaje representa un arquetipo de la sociedad, de cómo nos comportamos con respecto a la violencia. Entonces tenemos por un lado a alguien como la madre, que cree que por lo que le ha pasado ella tiene derecho a ser violenta porque lo que lo está haciendo es solamente a los malos. Tenemos a alguien como Paco, que sabe que es malo, sabe que lo que hace está mal, pero siente que no puede dejar de hacerlo. Alguien como Esther, que no toma responsabilidad y cuando se da cuenta quiere hacer un gran cambio. E incluso un personaje del que casi no hablamos, que es el personaje de Dirk, que no tiene diálogo y es el único protagonista blanco, no latino, que, bueno, su personaje, su responsabilidad es no hacerse responsable, es estar presente, ayudar a todo, ser parte de la causa, pero a fin de cuentas sentir que como él no es el que hace el acto, no tiene por qué tener responsabilidad y para mí eso representa mucho como la actitud que tiene Estados Unidos para con la situación en la frontera, que a pesar de que son 100% responsables y participantes, creen que pues no, como yo no jalé el gatillo, pues no, no, yo no soy asesino, yo soy bueno. Entonces, quería como incluir eso en la película. Me gusta mucho esto que estás diciendo, porque sí, está muy claro este contexto de violencia que se vive en la frontera, sobre todo, sí, es muy claro. No es la historia principal, y eso es maravilloso, pero hay un punto de la película que a mí me encanta, que es cuando el personaje de Camila, Esther, de pronto descubre que siente algo por este chico y pasa algo que sucede mucho en la familia mexicana, ¿no? La madre dice, no, él no es para ti. Y es lo que desencadena todo esto. De alguna manera estás haciendo un retrato de que la sociedad mexicana a niveles íntimos, familiares, no cambia, porque sigue siendo en pleno siglo XXI, en el 2021, horriblemente igual. Exactamente, y el entorno no cambia, no importa dónde vivan, no importa si viven en la frontera o no, la relación madre-hija, la relación tan fuerte, sobre todo en países latinoamericanos, de la madre con los hijos y de esta como sensación que tienen de control, de derecho para con nosotros, porque nos dieron la vida, es, existe en cualquier parte. Sí, es uno de los puntos que, por ejemplo, a mí particularmente me gustaron mucho de la película, la relación de ellos, digo, toda esa cuestión que sí la asociaba mucho a que viven en Estados Unidos y siguen siendo mexicanas completamente, ¿no? Otro punto que me gusta mucho es, si bien estamos hablando de una historia con violencia, y hay violencia en pantalla, en realidad la contienes de tal forma que nos da solamente lo necesario para horrorizarnos, pero también para ver lo que hay, sin que llegues a lo que es el gore, el slasher completamente, ¿no? ¿Eso ya Sí. era algo que tú ya habías planeado desde el guión? Sí, yo creo que siempre intento tomar en cuenta mi experiencia como público, ¿no? Mi experiencia como público es de, si estoy viendo una película muy gore, muy slasher, hay una parte en mí mentalmente, psicológicamente, que me separa de la película. La veo, quizás la disfruto, pero no permito como una conexión emocionalmente profunda por el exceso de violencia. Y para mí era muy importante que el público no sintiera esa necesidad de separarse porque, bueno, no es lo que yo quería. Y
también creo que el público es capaz de mentalmente crear cosas mucho más terribles de las que yo puedo crear en pantalla. Y hay cosas mucho más violentas que la sangre, que como las partes gore. Para mí la violencia de la relación entre la madre e hija es mucho más fuerte que la violencia que pueda mostrar con sangre. No, y de hecho, para mí, la parte donde Adriana se para a contracámara, o sea, o sea, me dan ganas de brincar del asiento y decir, ya, por favor, frenen esto, porque no tienes concesiones para el espectador, y eso es algo que, vamos, yo principalmente te lo agradezco mucho, Gracias. que como espectador no me tengas la concesión de decirme, hijo, te tengo que dar un final feliz o un final bonito o un final que esperas, porque sería traicionar mi historia y mi historia es así. Eso es algo que te lo agradezco mucho. Siendo tu ópera prima, créeme que por lo menos aquí en CNT te podemos decir que estamos encantados con ella, estamos muy maravillados, porque no parece una ópera prima, ¿eh? Gracias, gracias, de verdad. O sea, ni en el manejo de cámaras, ni con los actores, ni en la profundidad de la historia. Y eso me hace llevarme una pregunta prácticamente final. ¿Hacia dónde vas ahora, Sara? Bueno, es una cuestión mixta, ¿no? Por un lado voy hacia donde las oportunidades me lleven, porque sigue siendo difícil en el cine entrar como voz primeriza, voz emergente. Es aún más difícil como mujer y bueno, en Estados Unidos a veces como latina es un poco más difícil todavía, pero aunque estamos de moda, que me molesta el concepto, es difícil porque hablan mucho de diversidad. En México hablan mucho de diversidad, de querer más mujeres en el cine, pero a la hora de tener que dar la oportunidad, las compañías no toman el riesgo, entonces sigue siendo difícil y me iré a donde me den las oportunidades. Creativamente voy a seguir contando historias donde los personajes femeninos sean complejos, tengan permisos que a veces no les dan. Hay muchos personajes masculinos que, no, que son protagonistas, pero son malos, buenos, con matices. Y muy pocas veces los personajes femeninos tienen permiso de ser así, si son los protagónicos. Tienen que ser completamente buenas, completamente heroínas o sirven para elevar al personaje masculino. Entonces, yo quiero contar historias donde los personajes sean humanos, sean realistas, sean tridimensionales, donde las mujeres sean fuertes de diferentes maneras y donde contemos las historias latinoamericanas desde un punto de vista como más honesto y nos demos nuestro propio espacio, ¿no? De contar nuestro punto de vista. Bueno, pues yo te deseo mucha suerte con los siguientes proyectos. Créeme que yo estoy ansioso de ver tus siguientes trabajos. Me Gracias. gustó mucho tu película. Gracias por esta entrevista. Y bueno, invita al público a verla, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, para tu público, Coyote Lake está disponible, la pueden encontrar en línea en Google Play, próximamente en iTunes. Van a encontrar actuaciones maravillosas de la maestra Adriana Barraza, van a ver a Camila Méndez en un personaje completamente diferente a todo lo que han visto de ella. Manny Pérez, que también es un gran actor, y bueno, Andrés Vélez, que próximamente va a estar en una serie de televisión, pero por ahora lo pueden ver acá y espero que lo disfruten y espero que se tomen el riesgo de rentar una película chiquita de bajo presupuesto para apoyar cine mexicano, mujeres directoras y bueno, a mí específicamente.